Les saluda una vez más el profesor Salomón y tengo el gusto de darte la bienvenida a un capítulo más del curso de física y esta vez vamos a ver el capítulo de hidrostática. Recuerda, joven, que estamos desarrollando el curso completo de física preuniversitaria, así que atento. Hoy vamos a ver la hidrostática. ¿Qué viene a ser la hidrostática? Dice, la hidrostática es la parte de la física que estudia el comportamiento de los fluidos en estado de reposo. Profe, ¿qué cosa es fluido, profesor? Si usted lee un libro de física básica, nos dirá que fluido es la sustancia que no presenta volumen o forma definida, y que son líquidos y gases. Ahí está, esa sería una definición muy básica. Y sí, está bien, pero una definición formal, si tú tomas un libro ya especializado de la mecánica de fluidos, te va a decir que un fluido es toda sustancia que ante el menor esfuerzo cortante se deforma. O sea, no tiene resistencia, no presenta resistencia al esfuerzo cortante o al corte. ¿A qué se refiere eso, profe? Imagina que aquí tenemos una taza de café. Ya tengo ahí café en mi taza y yo agarro mi cuchara, y tú lo puedes hacer esto en tu casa, y agarro la cuchara de costadito, así de filo, acerco a la superficie de café, ¿no? Por muy suavecito que tú toques la superficie, joven, por muy suavecito que tú toques, ese café se va a separar, ¿cierto? Ese líquido se va a separar, se va a subir un poquito a las paredes de la cuchara, o sea, por muy suavecito que tú toques. ¿Por qué? Porque toda sustancia, todo fluido no presenta resistencia al corte, al esfuerzo cortante. ¿Ok? Pero bueno, nosotros, un concepto sencillo será, pues no fluido, para mí van a ser líquidos y gases. Porque los líquidos y los gases no presentan forma definida. ¿Cuál es la forma del agua? Profe, no, esa toma la forma del recipiente que lo contiene, ¿cierto? Ahora te preguntaría, ¿cuál es la forma del agua en el vacío? ¿Cierto? Eso es otra cosa. Entonces, jovencitos, puedes investigarlo, y ahí me comentas si encontraste la respuesta. Entonces, jovencitos, pero en mi realidad, en la que yo existo cada día, veo que el agua toma la forma de un vaso cuando lo meto en el vaso, ¿cierto? De un balde cuando está en el balde, ¿cierto? El agua y los gases, o sea, los líquidos y los gases, no tienen forma definida. Y en cuanto al volumen, los líquidos tienen volumen definido, pero los gases no, ¿cierto? ¿No? Entonces, por eso, para nosotros fluido va a ser, jovencito, todos líquidos y gases. Entonces, vamos a estudiar, ¿qué cosa? A los fluidos en su estado de reposo. ¿Cómo así, profe, en estado de reposo? Cuando esos fluidos, o sea, cuando esos líquidos o gases están contenidos en un recipiente. Puede ser un vaso, una tina, una piscina, un lago, ¿cierto? Un lago sería como un recipiente gigantesco que tiene una gran masa de agua, ¿cierto? No, ahí está el fluido. Entonces vamos a ver los comportamientos, los efectos mecánicos que hay, jovencitos, en esos líquidos y gases que están contenidos en recipientes. Eso estudiaría entonces la hidrostática. Y antes de entrar en sí a los conceptos de la hidrostática, vamos a ver un concepto previo de, por ejemplo, la densidad. ¿Qué es la densidad, joven? La densidad es la distribución de la masa por unidad de volumen de un cuerpo. ¿Y cómo se halla? La densidad de un cuerpo se halla así, ¿ve? La masa del cuerpo entre su volumen, entre el volumen de dicho cuerpo. De esa manera, usted determina la densidad del cuerpo. ¿Cuál sería su unidad? La unidad, joven, la unidad en el sistema internacional será kilogramo por metro cúbico, ¿ok? Donde M, que viene a ser la masa, y V, el volumen del cuerpo. Volumen del cuerpo. Profe, ¿y nosotros también tenemos densidad? Por supuesto, tenemos una masa, ¿no? Y tenemos un volumen, ¿cierto o no? Claro, pero, profe, ¿cómo se determinaría? Luego vamos a ver, ya cómo determinaríamos el volumen, por ejemplo, de mi cuerpo, ¿cierto? Entonces, jovencitos, ¿cómo se halla la densidad? La densidad simplemente es masa entre volumen, ¿cierto? Entonces, jovencitos, otro concepto importante es el peso específico. El peso específico, joven, es la distribución del peso de un cuerpo, ¿ya? Por unidad de volumen de dicho cuerpo. O sea, se determina así, ¿eh? El peso entre el volumen del cuerpo. ¿Cuál sería su unidad? Profe, fácil de determinar. Si es peso entre volumen, el peso en el sistema internacional se mide en newton. Entonces acá sería newton por metro cúbico. Y gracias a esto, como decir, por ejemplo, a esta magnitud de peso específico, es que un ingeniero puede calcular y determinar el peso de un techo. ¿Cómo así? Por ejemplo, joven, usted sabe, ¿no?, que para dimensionar, por ejemplo, para dimensionar las vigas, las columnas de una construcción, uno tiene que considerar el peso de la losa, ¿cierto? Y eso no lo va a adivinar, no va a decir el ingeniero, ¿no? Bueno, a mí me parece que hay que ir 5 toneladas, 10 toneladas. No, ¿cierto? ¿Cómo lo determina, profe? Bueno, lo determina a partir de eso, ¿no? Si conociera el peso específico. Te ponen un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Si conoce el peso específico del techo, simplemente lo multiplica por el volumen, o sea, por la dimensión, ¿cierto?
tiene el peso. ¿Sí o no? De esa manera se puede determinar y se hace el cálculo, joven. Entonces es importante esta magnitud. ¿Ok? No te olvides. Entonces, ¿qué dije que es W? Ah, profe, dijiste que W era el peso del cuerpo, ¿cierto? El peso. Y V que viene a ser el volumen. Entonces, jovencitos, el peso de un cuerpo lo podemos determinar multiplicando la masa por la gravedad, ¿sí? O sea, yo podría reemplazar, profe, acá y decirlo, profe, el peso específico será igual a la masa por la gravedad entre el volumen. Pero me percato que masa entre volumen, ¿qué cosa es? Ah, profe, densidad. Quiere decir que el peso específico es la densidad de un cuerpo por la gravedad. Ahí está, jovencitos. Muy bien, seguimos. Ahora vamos a ver el concepto de la presión. ¿Qué cosa viene a ser la presión? La presión es una magnitud tensorial, jovencitos, ¿ya? ¿Qué es la presión? La presión es la distribución de una fuerza sobre una superficie, o sea, distribución de una fuerza por unidad de área. Esa es la presión, ¿ya? La distribución de una fuerza por unidad de área. Por ejemplo, acá tengo una superficie sobre la cual aplicamos una fuerza perpendicular a ella, ¿ya? Una fuerza F de forma perpendicular a la superficie. ¿Ok? De forma perpendicular. O sea, la fuerza va a formar 90 grados al plano, ¿cierto? 90 grados, ¿ya? Perpendicular. Entonces, quiero determinar la presión. La presión que ejerce esa fuerza simplemente sería fuerza entre área. Así, jovencito, se determina la presión. ¿Y cuál es la unidad? La unidad de la presión, joven, en el sistema internacional es el pascal, ¿ya? Donde un pascal es igual a un newton entre un metro cuadrado, ¿cierto? No te olvides. Recuerdo que había un meme que circulaba ahí en Facebook donde estaba una imagen, una figura de Isaac Newton sobre un metro cuadrado. Entonces preguntaba, ¿quién soy? Decía, ¿no? Entonces respondía, Newton, pero no era Newton, pues no, Newton parado en un metro cuadrado sería un pascal, ¿cierto? Ah, muy bien, jovencito, ya no te olvides. Entonces, para determinar la presión necesitamos a la fuerza y el área de la superficie sobre la cual se aplica la fuerza, ¿cierto o no? Y las unidades, para que me salga en pascal, necesariamente esta tiene que estar en newton y el área en metro cuadrados. ¿Ok? Si no, no me va a salir en newton, perdón, no me va a salir en pascal, ¿ya? Ahora, aquí podemos hacer unas interpretaciones, ¿no? Veo que la presión es directamente proporcional a la fuerza, o sea, mayor fuerza me incrementa la presión. Es inversamente proporcional al área, la presión es inversamente proporcional al área. Quiere decir, joven, si mayor es el área, joven, la presión es menor. Por ejemplo, y te pregunto, ¿quién ejercerá más presión sobre el piso? ¿Un elefante o una señorita en taco aguja? Ah, profe, el elefante pesa más, pesa mucho más que la señorita, ¿cierto o no? Entonces el elefante ejercerá más presión, pero probablemente no sea así. Porque, no sé, la huella, la pata del elefante en contacto será así grande, ¿no? Entonces el taco aguja será pequeñito. Y si este área es pequeñito, recuerda que cuando el divisor tiende a ser 0, el cociente va a hacerse gigante, ¿cierto o no? Grandazo. Ah, profe. Entonces hay que tener ese principio claro, ¿ya? Y eso es muy importante, incluso para solucionar muchos problemas. Joven, esos conceptos básicos tú los vas a aplicar incluso cuando ya seas ingeniero, ¿cierto? Entonces, vamos aquí. ¿Qué es la presión? Ah, profe, la distribución, ¿cierto? De la fuerza por unidad de área. ¿Cómo calculas? Fuerza entre área, siempre y cuando esa fuerza sea perpendicular al área. Entonces, ese es el concepto. La presión es la distribución de una fuerza por unidad de área. Entonces, hablamos, ese es el concepto general. Ahora podemos hablar de la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica, joven? Si la presión es la distribución de una fuerza por unidad de área, la presión atmosférica simplemente vendría a ser, joven, la distribución del peso del aire sobre toda la superficie terrestre o sobre todo cuerpo en la superficie terrestre. Por ejemplo, digamos acá tenemos, supongamos un corte del planeta y acá tenemos los 0 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué hay por encima de los cerros, encima del mar? No hay nada, profe. ¿Cómo que no hay nada? Está, ¿qué cosa? El aire. ¿Tiene masa o no tiene masa? Sí. Por lo tanto, joven, tendrá un peso y eso estará descargándose sobre la superficie y a eso le llamamos, joven, presión atmosférica.
¿Ya? Digamos, hay un lago por acá, en el cerro, ¿cierto o no? Ah, profe, entonces aquí, jovencito, seguirá descargándose en toda la superficie. Profe, sobre nuestro cuerpo, también, sobre toda la superficie, sobre todo el cuerpo, está descargando el peso y eso sería la presión atmosférica. ¿Ok? ¿Dónde hay mayor presión atmosférica? ¿En Lima o en Huancayo, joven? ¿En Lima o en Huancayo? Ah, profe, en Lima. Lima estará acá, ¿cierto? Cerca al mar. Huancayo estará por aquí arriba. Entonces, si me doy cuenta, joven, hay mayor masa de aire que está sobre la costa, ¿cierto? Por ende, a mayor altitud, joven, yo estoy aquí en Huancayo, menor masa de aire, ¿cierto? Entonces, a mayor altitud, jovencitos, la presión va a ser menor. La presión va a ser menor. Por esa razón, a veces los atletas en la altura les es complicado poder respirar. ¿Por qué? Porque el oxígeno es un gas de los gases más livianos que compone el aire. Entonces, cuando yo estoy a mayor altitud, estoy por ejemplo en Huancayo, ¿qué sucede? Como la presión es menor, el oxígeno se va a encontrar a mayor altura de la superficie y me va a costar trabajo. En cambio, cuando estoy en la costa, como hay mayor presión atmosférica, el oxígeno va a estar más cerca de la superficie terrestre y respiraré con tranquilidad. ¿Ok? No se olviden. Entonces, ¿cuánto vale la presión atmosférica al nivel del mar, jovencitos? La presión atmosférica al nivel del mar será una atmósfera, también equivalente a un bar. En pascales, 101,3 kilopascales, que se acostumbran a redondear a 100 kilopascales, o 10 a la quinta pascales, ¿ya? Entonces, o 760 milímetros de mercurio. Esos serían los valores de la presión atmosférica, jovencito. Ya no te olvides, son valores muy importantes para nuestros problemas también. Seguimos, ya sabemos ya que es la presión atmosférica. Ahora sí puedo hablar de la presión hidrostática. La presión hidrostática, pues, vendría a ser su mismo nombre, lo dice, ¿cierto? La presión que ejerce un fluido en estado de reposo. Mira, acá tenemos un recipiente, no sé si un pozo o lo que sea, y contiene un líquido. Ese líquido, joven, está ejerciendo presión hacia toda la superficie del cuerpo, ¿ve? Hacia la base, hacia las paredes, también está ejerciendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la presión hidrostática? Por ejemplo, hacia la base estaría así, ejerciendo una distribución de fuerza, ¿cierto? El líquido estaría ejerciendo esa presión. A eso le llamamos presión hidrostática. Entonces, ¿cómo se determina la presión hidrostática? Profe, la presión hidrostática es la densidad por la gravedad por la altura o columna del líquido a partir del punto, ¿cierto? Desde aquí. ¿Cuál, profe? ¿Cuál? Esta de aquí, ¿ve? Esta altura. Ahora me dice, profe, no es profundidad. En mi libro dice profundidad. Bueno, depende, ¿no? Si tú ves de arriba hacia abajo, sería profundidad. Pero si tu marco de referencia está aquí abajo y ves hacia arriba, sería altura de líquido. Así que no nos hagamos problemas. ¿Cuál es la unidad? Ah, profe, la unidad seguirá siendo el pascal, porque estamos trabajando en sistema internacional. Pero para que me salga, jovencitos, en pascal, mira, pH, ¿qué cosa es acá? No, no es potencial de hidrógeno, ¿ah? Como se llama, esta es la presión hidrostática, ¿cierto? No, presión hidrostática. Este rho que viene a ser la densidad, en este caso del líquido, ¿cierto? La densidad del líquido. ¿Ya? Del líquido. G que viene a ser, profe, la gravedad. Y H, la altura. Entonces, joven, las unidades son, profe, la presión se va a medir en pascal, ¿cierto? La densidad del líquido en kilogramo por metro cúbico para que me salga en pascales, ¿cierto? La gravedad en metros por segundo al cuadrado y la altura en metros. ¿Ok? Ahora sí podemos hablar de la presión absoluta, entonces. Si vemos un libro, diremos, ¿no? La presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Esa es la presión absoluta. Así nos dice el libro. Y bueno, y veces lo repetimos y ni entendemos. ¿Cómo están hablando por la presión manométrica? El libro dice que la presión hidrostática es la presión manométrica más la presión. La presión absoluta es la presión manométrica más la presión atmosférica. Bueno, la presión manométrica se refiere a presiones que están por encima de la presión atmosférica.
¿Cómo así? A ver, para que me entiendes. En algunos, por ejemplo, tanques, una comprensora, esa que usa el pintor, ¿cierto? El cerrajero para pintar puertas, ustedes han visto sus tanques, o en el dentista, seguramente has visto el dentista, ¿cierto? Cuando utiliza su fresa para excavar tu diente, ¿cierto? Ustedes habrán visto que tiene un relojito, ¿cierto? No es reloj, no marca la hora, ¿cierto? Es lo que marca es la presión, ese se llama manómetro, mide la presión. Entonces, si yo te digo un manómetro aquí, en este momento, el manómetro va a indicar 0. Pero yo pregunto, en este momento, aquí, en este ambiente donde estoy grabando este video, ¿la presión es 0? No, profe, está la presión atmosférica, pero el manómetro no vale. Entonces, para el manómetro, joven, la presión atmosférica va a valer 0, digamos, dentro de ahí. Entonces, jovencitos, por eso decimos, ¿no? La presión manométrica son presiones que se miden por encima de la presión atmosférica. ¿Ok? Pero para nosotros estamos aprendiendo bastante sencillo, dice, ¿no? La presión absoluta va a ser como la presión total. En este caso, por ejemplo, en este punto, ¿qué presión estaría en total recibiendo? Profe, la presión del líquido, güey. Y aquí encima no hay nada, profe. No, si este es el aire, ¿sí o no? Estaría ejerciendo ¿qué? La presión atmosférica sobre el líquido. Entonces, ¿qué presión estaría soportando esta base? La presión atmosférica más la presión hidrostática. Entonces, para nosotros, que estamos aprendiendo de forma básica, la presión absoluta simplemente debería ser la presión hidrostática más la presión atmosférica. O sea, de forma práctica, vamos a decir así, ¿ya? No es el formalismo, pero eso nos va a servir a nosotros para la solución de problemas, ¿cierto? Ah, ya, muy bien, profe. Continuamos. Ahora, la presión en los gases. ¿Ya? ¿Cómo es la presión en un gas, jovencito? Digamos, acá tenemos un gas que está encerrado en este recipiente, mi balón de gas, ¿cierto o no? Entonces, ¿qué cualidad cumple, joven? La presión en los gases cumple lo siguiente, que la presión en todos los puntos es la misma. En el punto 1, aquí en el punto 2, en el punto 3, en todos los puntos es la misma. La presión 1 es igual a la presión 2 e igual a la presión 3. O sea, la presión en los gases, en todos los puntos del gas, en cualquier punto del gas, es la misma, ¿ya? La presión del gas es única. Vamos entonces ahora sí al principio fundamental de la hidrostática o teorema fundamental de la hidrostática, que me permite calcular la diferencia de presiones entre dos puntos. Tengo aquí, por ejemplo, vamos a pensar ya, el punto A y por aquí el punto B. Quiero hallar la diferencia de presiones. ¿Qué harías? Ah, profe, primero hallo la presión en B, luego la presión en A, ¿cierto? Y lo resto, claro, la diferencia de presiones entre A y B simplemente sería la presión en B menos la presión en A. Así, ¿cierto o no? Pero hay una forma directa, sin necesidad de calcular cada una de las presiones. ¿Qué necesitas? Cada uno de estos estará a una determinada profundidad, ¿cierto? Acá tendríamos una altura de A y acá una profundidad para B, ¿cierto? Entonces, y entre estas dos habrá una diferencia de altura, ¿cierto? Habrá una diferencia de altura. Entonces, para hallar la diferencia de presiones entre dos puntos del mismo fluido, joven, tendríamos que hacer así, mira, la diferencia de presión entre A y B simplemente es igual a la densidad del líquido por la gravedad por la gradiente de altura o diferencia de altura, joven. ¿Cómo hallas esa diferencia de altura? Fácil. Esa diferencia de altura simplemente sería la altura en este caso de B menos la altura de A. ¿Cierto? Ahí está, jovencitos. Muy bien, continuamos, todavía nos falta más teoría. Continuando con la teoría, entonces, ahora vamos a ver el principio de vasos comunicantes. Jóvenes, vasos comunicantes son vasos de distinta forma que están unidos, por su base. Entonces, ¿qué va a suceder? Si yo lleno un líquido por uno de los ramales de este vaso, por el centro, por esta esquina, por este canto o por aquí, ¿qué va a suceder? En primer lugar, el fluido va a llenarse en los tres vasos, digamos así, hasta la misma altura. ¿Cierto? En los tres vasos, joven, se va a llenar a la misma altura. ¿Ok? Ese principio es utilizado, por ejemplo, por los albañiles. Ustedes han visto en la construcción, los albañiles tienen una manguera transparente, ¿cierto? La llenan con agua y ellos ven, se levantan aquí en un extremo, en otro extremo, para ver si está alineado, ¿cierto? Porque por el principio de vasos comunicantes el fluido se va a llenar a la misma altura. ¿Y qué más puede cumplirse en este principio? Los puntos que se encuentran a la misma profundidad, joven, ¿ya? Los puntos que se encuentran a la misma profundidad, ¿ya? Van a presentar la misma presión. Por ejemplo acá, este punto 1, este punto 1, este punto 2 y este punto 3, que están a la
la misma profundidad, ¿cierto? Van a presentar la misma presión, ¿ok? La misma presión. Quiere decir que la presión 1 es igual a la presión en 2, igual a la presión en 3. Ya esos puntos que se encuentran a la misma altura, si quieres decirlo así. ¿Ok? Muy bien, jovencitos. Ahora vamos al principio de Pascal. ¿Qué es lo que formuló Pascal? Pascal dice, la variación de presión en un punto de un fluido confinado se transmitirá a todos los puntos de dicho fluido. Ya dice, la variación que ocurre en un punto del fluido confinado se transmite a todos los puntos del fluido. Ese es el principio de Pascal. Pero el fluido confinado, ¿a qué se refiere el fluido confinado? Un fluido confinado, joven, es aquel fluido que ya no se puede comprimir. O sea, los líquidos, ¿cierto? No se comprimen. Y los gases también, los gases sí son comprensibles, ¿cierto? O sea, se puede reducir su volumen. Pero no quiere decir, imagínate, tengo aquí un gas y lo voy a aplastar hasta que su volumen sea cero. Eso no va a ocurrir, ¿cierto? Porque ustedes saben que también el volumen de un gas depende de la presión y de la temperatura, ¿cierto? Entonces, jovencitos, va a llegar un punto en que el gas ya no se puede comprimir y ahí se va a cumplir, en esa situación se va a cumplir el principio de Pascal, que la variación en un punto del fluido se va a transmitir a todos los puntos. ¿Cómo así, profe? A ver, no estoy entendiendo. A ver, este gráfico. Aquí tenemos un líquido encerrado. Esto de verde vendría a ser un pistón émbolo, ¿cierto? Una tapita móvil. Entonces, aquí estos que parecen relojitos son manómetros. ¿Qué cosa lee? Ya dije, ¿sí o no? Ah, profe, lee la presión. Entonces, acá le da una presión 1, acá otra presión. Entonces, ¿qué pasa si yo le aplico una fuerza a este mismo recipiente? Le aplico una fuerza así. Ah, profe, estaría incrementando la presión, ¿cierto o no? Entonces, ¿dónde? Digamos, en este punto, profe, aquí se está incrementando. Esa variación de presión que está experimentando se va a transmitir a todos los puntos del fluido. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ya no va a tener acá presión 1, no va a leer, sino va a leer presión 1 más esta misma variación, ¿ok? Más la variación de presión. Entonces, aquí ya no va a leer presión 2, sino, o sea, presión 2 más la misma variación de presión. O sea, quiere decir, si con esta fuerza que estoy aplastando yo incrementé en 50 pascales, y acá leí antes 100 pascales, ahora ¿cuánto va a leer? 150. Y si acá la lectura era 200 pascales, ¿cuánto va a leer? 250. A eso se refiere, joven, el principio de Pascal. Y no te olvides, ¿ok? Ese principio, sobre todo a los que van a seguir carreras que involucre la parte hidráulica, no máquinas hidráulicas. Este principio de Pascal es utilizado en las máquinas hidráulicas, ¿ya? Entonces vamos aquí, una aplicación de esta vendría a ser la prensa hidráulica. La prensa hidráulica es un dispositivo, es una máquina que le permite multiplicar fuerza. Consta es un tubo en U que tiene un ramal delgado y uno grueso, ¿ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Sobre el ramal grueso tú pones la carga, por ejemplo, puede ser un carro, ¿ya? Un carro. Entonces, ¿puedes levantar un carro con tu mano? No, ¿verdad? De juguete sí, pero no un carro real, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo es que el profe, por ejemplo, cuando se baja la llanta ¿sí o no, del carro, el chofer baja, pone su gato hidráulico, aplica una fuerza quizás de 2 kilogramos y levanta el carro? ¿Cómo es eso posible? Ah, porque esa gata es hidráulica y le permite multiplicar. Entonces, sobre el ramal pequeño, yo aplico, joven, una fuerza, ¿cierto? Una fuerza, 1, que se va a transmitir por aquí, con el principio de Pascal, dice, la variación de presión en un punto, se transmitirá, en un punto de fluido se transmitirá a todos los puntos de dicho fluido. Entonces aquí el carro estará descargando su peso, una fuerza 2. Y, mira, ¿ves? Este pistón, este émbolo tendrá un área 1, ¿cierto? Y este un área 2. Por el principio de vasos comunicantes, el líquido que está debajo, ¿cierto? Es el mismo, entonces estos dos tendrán la misma presión. Quiere decir que fuerza 1 entre área 1 va a ser igual a la fuerza 2 entre área 2, ¿cierto? Despejando de ahí, me quedaría lo siguiente, mira, ¿ves? Me quedaría que fuerza 1 es a fuerza 2 como el área 1 es al área 2, ¿ok? Entonces mira, si te das cuenta, área 1 es chiquito, ¿sí o no? Área 1 es chiquito, entonces la fuerza 1 es chiquito, ¿cierto? Ah, el área 2 es grande, profe. Entonces la fuerza 2 va a ser grande. Por esa razón, joven, es que con un gato hidráulico se puede levantar. O sea, yo aplico una fuerza pequeña, pero levanto una gran carga, ¿cierto? O también otra aplicación sería en el freno del carro, ¿cierto? El chofer aplica una fuerza. Pero ¿cuánto es la fuerza que aplica? Una fuerza, digamos, de 50 kilogramos y puede detener a toda una máquina, ¿cierto, jóvenes? Ah, eso, jovencitos.
Otra aplicación serían pues en las excavadoras, ¿cierto? Hidráulicas que tenemos, esa que vino a tu casa, a tu barrio, hizo la zanja, ¿cierto? Ahí tú ves mangueras, ¿cierto? Cilindros, y esas son las aplicaciones, joven, del principio de Pascal. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora pasamos a otro concepto muy importante, la fuerza de empuje. Cuando nosotros sabemos, jóvenes, que hay cuerpos que se hunden en el agua, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, te vas a pasear a una laguna, algo así, y sueltas una monedita, se hunde, ¿cierto? Pero hay otros cuerpos que son incluso más pesados, jovencitos, que la moneda, pero flotan, ¿cierto? ¿No? Por ejemplo, cuando estás en el mar, un buque de puro acero flota, no se hunde. Una pequeña moneda se hunde. ¿Quién pesa más? La moneda, pero después se hunde. ¡No! ¿Cómo la moneda va a pesar? El buque pesa más, ¿cierto o no? Entonces, jovencitos, ¿de qué dependerá? Bueno, no depende de su peso, sino de su densidad. ¿Y sabes por qué? Porque todo cuerpo que está sumergido, parcial o totalmente en líquido, va a experimentar una fuerza de empuje. ¿Ya? Aquí estaría, ¿cierto o no? Porque mira, normalmente, acá tenemos un botecito, ¿cierto? Acá está el bote. Tiene peso, ¿sí o no? Por su peso debería hundirse, ¿cierto? Pero aquí estaría experimentando el líquido, está ejerciendo una fuerza perpendicular a esta línea, ¿ve? A la superficie, sería el empuje. Entonces, ¿cómo se encuentra esa fuerza de empuje? El empuje, joven, es igual a la densidad de líquido, ¿ya? Por la gravedad, por el volumen de cuerpo sumergido. De esa manera determinamos la fuerza de empuje que experimenta ese botecito, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué dijimos? E es el empuje, ¿ya? La fuerza de empuje es E. Entonces, esa sería la densidad, muy importante anotar, densidad del líquido. ¿Ya? El G viene a ser la gravedad y VCS, esto es volumen de cuerpo sumergido. Volumen de cuerpo sumergido. Volumen de cuerpo sumergido. Se refiere al volumen del cuerpo que está debajo del líquido. ¿Ok? Este vendría a ser la forma de determinar la fuerza de empuje. Ahora vamos a ver el principio de Pascal. Seguro has escuchado la historia de una corona de oro que era falsa, ¿cierto? Que determinó el principio de Arquímedes. Me estoy confundiendo, profe, me estás confundiendo. No. El principio de Arquímedes, ¿cierto? ¿Qué formuló y estableció Arquímedes, joven? Dijo así: si yo dejo que, por ejemplo, acá tengo un recipiente con agua al tope, ¿cierto o no? Como decía, cepilladito, ¿cierto? Si yo dejo caer un cuerpo aquí, ¿ya? Un cuerpo de forma todavía amorfo, ya de una forma no conocida, digamos así, ¿no? ¿Qué va a suceder? Se va a rebalsar, se va a salir el líquido, ¿cierto o no? Ah, sí, se sale el líquido. Entonces, ¿qué establece Arquímedes? Arquímedes dice que el volumen, ¿ya?, del líquido desalojado, el volumen del líquido desalojado es igual al volumen de cuerpo sumergido. ¿Ok? Si se sale, por ejemplo, 3 litros de líquido, es porque el volumen de ese cuerpo es 3 litros. ¿Ok? Litro, profe, claro, litro mide unidad de volumen. Profe, litro no mide agua. No, litro mide volumen, ¿cierto o no? Entonces, jovencito, si este, por ejemplo, tiene 20 centímetros cúbicos este cuerpo, ¿qué cantidad de líquido se le ha salido? 20 centímetros cúbicos, ¿cierto o no? El volumen de cuerpo sumergido es igual al volumen de líquido desalojado. ¿Ya? Y para terminar nuestra parte teórica vamos a ver el peso aparente. Un cuerpo joven sumergido dentro del agua, de un fluido, no agua, sino de un fluido, un líquido, aparentemente va a pesar menos. ¿Por qué? Mira, fíjate. Hagamos el diagrama de cuerpo libre de este cuerpo. Está sujetado por una cuerda donde hemos instalado el dinamómetro, ¿ya? Y está sumergido en líquido. ¿Qué fuerza estaría actuando? En primer lugar, vertical hacia abajo estaría su peso. Vamos a ver el peso real, ¿ya? Y luego, joven, aquí en la cuerda estaría la tensión, y esa tensión, si estuviera esto colgado en el aire, esta esfera, ¿cuánto sería? Profe, igual, pues el mismo peso, ¿cierto? Si este tiene 100 newton de peso, ¿cierto? Para arriba la tensión sería 100 newton. Pero aquí no va a leer el peso, va a leer otro peso, un peso aparente. ¿Por qué? Porque este cuerpo está experimentando en este momento un empuje, ¿cierto? Profe, entonces, como está ahí en equilibrio, por equilibrio idemo, ¿no? La suma de las fuerzas tiene que ser igual a 0. Fuerza hacia arriba es igual a la fuerza hacia abajo. Quiere decir que el empuje, joven, va a ser igual a ¿qué? Si usted analiza, empuje más peso aparente es igual al peso real, ¿cierto? Entonces el empuje será
el peso, tengo lo propio aquí, el peso real menos el peso aparente, ¿cierto? De esa manera, ¿ya? No te olvides. Despejando el peso aparente es igual a ¿qué? Al peso real menos el empuje, ¿cierto o no? Ah, sí, pero. Entonces diremos acá, ¿ya? W vendría a ser el peso aparente. El WR sería el peso real. Y E, bueno, ya conoces, es la fuerza de empuje. Y algo más te voy a regalar para que veas que te doy todo lo necesario, joven, quizás para un examen de admisión a cualquier universidad, jovencito. ¿Ya? Hagamos importante, jovencitos. Algo muy importante que debes conocer, joven, es que el empuje es igual al peso del líquido desalojado. ¿Ok? No te olvides. El empuje es igual al peso del líquido desalojado. Eso es muy importante, va a simplificar procesos. Del líquido desalojado. ¿Ok? De esta manera, joven, puedes determinar rápidamente. Muy bien, entonces, joven, esta sería toda la parte teórica, te he guiado hasta aquí, y ahora vamos a resolver problemas, ¿no? Entonces estamos aquí en la parte de la solución del problema, jóvenes, y el problema número 3 me dice así: se muestra dos líquidos no miscibles en reposo, calculen la presión hidrostática en el punto P, densidad de 1, 2 gramos por centímetro cúbico, densidad de 2, 0,8 gramos por centímetro cúbico, la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. A ver, se muestra dos líquidos no miscibles, o sea que no se van a mezclar, ¿cierto? Están separados, como el agua y el aceite. ¿Ok? Me están pidiendo calcular la presión hidrostática en el punto P. ¿Cuánto vale la presión hidrostática en el punto P? Hidrostática sería la presión ejercida por los líquidos. ¿Qué líquido, profe? Entonces sobre P solamente está, profe, el líquido 1. No solamente uno estaría ejerciendo su presión, sino que también todo este líquido. En otras palabras, mira, vamos a hablar de una forma práctica. ¿Quién están aplastando a 1? ¿Qué líquido están aplastando? Profe, 1. Y también torsión a través de 1. Ah, entonces la presión hidrostática estaría ejercida por el líquido 1, o el líquido 1 y el líquido 2. Entonces, la presión hidrostática, en este caso, en el punto P, será igual a ¿qué? A la presión hidrostática ejercida por 1, ¿cierto? Por el líquido 1, más la presión hidrostática ejercida por el líquido 2, ¿cierto? Eso tendría que ser. Y te recuerdo que presión hidrostática, ¿a qué era igual? Ah, profe, la presión hidrostática era densidad por gravedad por altura, ¿cierto? Eso te enseñé en la parte teórica. Entonces, joven, si nosotros reemplazamos en nuestra ecuación aquí, ¿cómo sería? Profe, la presión hidrostática en el punto P tendrá que ser igual. La presión hidrostática generada por 1 será densidad, en este caso, de 1, por la gravedad por la altura de 1, ¿cierto? La altura del líquido 1 es este de aquí, más la presión hidrostática, ya sabes, profe, densidad, gravedad, altura. Para recordarme, del líquido 2, porque es la presión ejercida por el fluido 2, ¿cierto? Y la altura 2. Reemplazamos sus valores y ya tendré. Recuerda que me está pidiendo en pascales, joven. Entonces la presión hidrostática en P será igual. La densidad del líquido 1 me dice que es 2 gramos por centímetro cúbico. Si le pones 2 vas a tener cuidado. Esto te dije para que salga en pascales, la densidad en que tenía que estar. Profe, en kilogramos por metro cúbico. Entonces para llevar a kilogramos, joven, simplemente le multiplicas por 1000. Acá sería 2 por 1000 a 2000 kilogramos por metro cúbico. Porque me dio en el dato en gramos por centímetro cúbico, ¿cierto? Pero yo lo necesito en kilogramos por metro cúbico. Entonces acá pondríamos, profe, densidad de 1, 2000. En el problema me dice considerar a la gravedad 10. La gravedad sería 10. Y la altura de 1, del líquido 1, solo la altura de este fluido, del líquido 1 es lo que he pintado de color verde, ¿cierto? Su altura es 10 centímetros, profe. Debe estar en metros. Para llevar en metros 10 centímetros a metros entre 100, 0,1 metro. Entonces pongo acá 0,1, ¿cierto? Más la densidad de 2.
Profe, 0,8. Llevando a kilogramos por metro cúbico por 1000, profe. Entonces sería 800 kilogramos por metro cúbico. Entonces reemplaza acá, profe, sería 800. La gravedad, 10, ¿cierto? Y la altura del fluido 2, profe, 20 centímetros. Llevando a metros, de centímetros a metros, entre 100, 20 entre 100, 0,2 metros. Entonces reemplazamos acá 0,2 metros. ¿Ok? Entonces, jovencitos, tendríamos acá la presión hidrostática en el punto P será igual. Ya, entonces superas acá, profe, le voy a poner 2 por 800, 1600, ¿cierto? 1600, acá 0,1 por 10, 1. Entonces 2000 más 1600 sería 3600 pascales. ¿Ok? Pero, profe, la clave está en kilopascales. Fácil, para llevar a kilopascales, ¿qué hacemos? Simplemente, bien, si tengo pascal para llevar a kilo, entre 1000, pues no, porque kilo es 1000. Entonces divido entre 1000 y me quedaría 3,6 kilopascales. Ahí está, joven. Problema resuelto. Está también para calentar, ¿cierto? Vamos al problemita número 4, joven. Dice así: si la presión del gas es 60 kilopascales, determine H, densidad del líquido, 5 gramos por centímetro cúbico. Gravedad 10 metros por segundo al cuadrado y la presión atmosférica 10 a la quinta. A ver, vamos a anotar esos datos por aquí. ¿Ok? Me dice que la presión del gas es 60 kilopascales. 60 kilopascales. Ya me pide determinar H, voy a calcular H, si la densidad de este líquido, ya, su densidad, vamos por acá, es 5 gramos por centímetro cúbico. ¿Ok? La densidad es 5 gramos por centímetro cúbico. Y la presión atmosférica, 10 a la quinta pascales. Ahí voy a anotar por acá. La presión atmosférica, 10 a la quinta pascales. ¿Ok? Entonces me pide determinar H. Veo aquí esta altura. ¿Con qué está relacionado H? Profe, con la presión que ejerce este líquido, ¿cierto o no? Sí, pero que no es esta. Y yo me percato, joven, digo, ¿no? Fácil, profe. Para determinar este H, yo lo podía ver, ya que este fluido está en reposo, yo puedo decir que la presión en este punto y este punto que están a la misma altura, es el punto 1 y el punto 2, ¿cómo sería? Por el principio de vaso comunicantes, dos puntos a una misma altura que por debajo tienen el mismo líquido, ojo eso, por debajo tienen el mismo líquido, sus presiones son iguales. Entonces la presión 1 será igual a la presión 2. ¿Cierto o no? A través del principio de vaso comunicantes, bueno, dos puntos que están a una misma altura, que por debajo tienen el mismo fluido, el mismo líquido, tendrán la misma presión. Entonces, a uno, ¿quién está ejerciendo presión? Profe, todo este líquido. Y ahí viene el H, ¿ve? Ya lo encontré, ya lo voy a involucrar en una ecuación, ¿cierto o no? Todo este líquido, pero no solo ese líquido, joven. También el gas estará intentando, no sé, expandir, se está presionando, ¿cierto? Por esa razón también tenemos el fluido hasta ahí, ¿cierto? Entonces el profe dice, en el punto 1, ¿qué presión estaría? En primer lugar está la presión del gas, ¿cierto o no? ¿Qué más? Más la presión de este líquido. ¿Cómo se llama la presión de un líquido? Profe, presión hidrostática, ¿cierto? Ahí está. Igual, en 2 no hay nada, profe, no hay presión, entonces sería 0. No, cuidado, está abierto a la atmósfera. Por ende, ¿quién está actuando sobre este líquido? Sobre esta superficie, profe, la presión atmosférica. ¿Cierto? Claro, profe, no te olvides, está abierto a la atmósfera. Sobre ese líquido estaría actuando ¿quién? La presión atmosférica. ¿Ok? Entonces vamos reemplazando. Y yo sé que la presión hidrostática en este líquido está a la altura. Entonces digo, presión del gas, 60 kilopascales. En pascales sería 60 por 10 al cubo. ¿Cierto o no? 60 pascales, porque necesito que me salga en pascal, ¿cierto? Para poder operar. Entonces acá digo, profe, la presión hidrostática es densidad por la gravedad por la altura, ¿cierto? Ahí está. Igual, presión atmosférica, según el dato, la presión atmosférica es 10 a la quinta pascales. Por eso le he puesto acá 10 en pascal, ya no en kilo, ¿eh? Porque usted sabe que el kilo, ¿qué cosa es? 10 al cubo, 60 por 10 al cubo pascal. Por esa razón. Entonces, joven, seguimos operando y vemos.
Profe, acá sería la densidad del líquido o de la gravedad. O sea, vamos a dejar aquí, densidad por gravedad por altura será igual. Aquí que vendría a ser 100 a la quinta, o 10 a la quinta es igual a que yo escriba 10 al cubo o 100 al cubo, ¿cierto o no? Ah, claro, profe, este de acá, este 10 a la quinta, bueno, ya ven la matemática, ¿no? Es igual a escribir 100 por 10 al cubo. ¿Para qué, profe? Para que este 60 por 10 al cubo pase a restar. 100 menos 60 sería 40 por 10 al cubo. Ahora sí, densidad del líquido, 5 gramos por centímetro. Para que me salga en pascales, ¿cómo tiene que estar esto? Ah, profe, en kilogramos, ¿cierto? ¿Cómo lleva kilogramos? Por 1000, profe, sería 5000 kilogramos por metro cúbico. Entonces reemplazo acá. La densidad del líquido, profe, 5000. La gravedad, 10, me dice en este problema. Y la altura del líquido que está aplastando al punto 1 es h, justo lo que yo quiero encontrar, ¿cierto? Es igual a 40 por 10 al cubo. Entonces, analizamos acá, profe, 3 ceros, con este 1000 se va, ¿cierto o no? Profe, acá esta bola con esta bola de 0 con 0, ¿cierto? Profe, el 5 viene a dividir, entonces 4 entre 5 sería 0,8 metros. La clave está en centímetros, profe. Ah, muy bien, para llevar a centímetros, fácil. Un metro, ¿cuántos centímetros tiene? 100, entonces la altura sería 80 centímetros. Ahí está, joven. Problema resuelto. ¿Ok? Vamos, seguimos, jovencitos. Vamos, problema número 5. No te olvides, a ver, atento aquí, no te distraigas. Dice así: en un tubo en forma de U, abierto por ambas ramas, se encuentra en reposo dos líquidos no miscibles. Calcule H si la densidad de 1 entre la densidad de 2 es igual a 3. Voy a anotar eso por acá. La densidad de 1, por acá, la densidad del líquido 1, densidad 1, es entre densidad 2 es igual a 3. Eso me dice. Voy a calcular este H. Estos líquidos no miscibles están en reposo. Se están en equilibrio, ¿cierto o no? Entonces yo sé que este H está involucrado con la presión que ejerce este fluido 2, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, ah, profe, fácil. Me percato de algo. Como este es un tubo en U, entonces los puntos que están a una misma altura, ¿cierto? En este caso, este punto 1 y este punto de aquí, 2, ¿cómo serían sus presiones? Iguales, ¿cierto? Decimos, la presión 1, esto es dato, no voy a pensar que siempre es así, cuidado, esto es dato, mejor voy a anotar aquí, este es el dato, ¿cierto o no? Entonces, jovencito, acá realizamos dos puntos que están a la misma altura y por debajo tienen el mismo líquido, ¿ya? ¿Qué sucede? Profe, sus presiones son igual, la presión 1 es igual a la presión 2, ¿ok? Entonces, joven, seguimos. Esto, por cierto, son presiones absolutas. O sea, tengo que considerar toda la presión total. Al punto 1, ¿quién le está presionando? Profe, estaría presionando, mira, la presión atmosférica más la presión hidrostática del fluido 2, ¿cierto o no? Y al punto 2, ¿quién le estaría presionando? Sí, la presión atmosférica, porque está abierto, ¿cierto o no? La presión atmosférica, como está abierto, más toda esta presión hidrostática. O sea, en ambos lados, yo tendría que considerar así, ¿no? Presión atmosférica, o sea, en el punto 1, más la presión hidrostática del líquido 2, ¿cierto o no? Pero me estás confundiendo de números. Ya, entonces vamos a cambiar después de letra, no confundirte, que es el punto A y acá el punto B. Ahora sí, están a la misma altura, ¿cierto o no? La presión A será igual a la presión B. Ahí está, ya. Para que no me digas, porque me estás confundiendo, estás cambiando de número, ¿cierto? Entonces, al punto A, ¿quién le está aplastando? Profe, la presión atmosférica, porque está abierto, ¿cierto o no? Profe, está abierto, entonces acá estaría actuando la presión atmosférica, ¿cierto? Y en el punto 2, o el punto B, ¿también le estaría afectando la presión atmosférica o no? Ah, sí, profe, le está afectando porque está abierto a la atmósfera, la presión atmosférica. Entonces, en B sería la presión atmosférica también, joven, más la presión hidrostática, en este caso del líquido 1. Y mira, ¿qué va a suceder? Ah, profe, se van ahí, ¿cierto o no? Ah, profe, pero no es que solamente le está aplastando el líquido. Entonces, puedo decir, generalizando, joven, si está abierto por ambos ramales, ¿cierto? Está abierto a la atmósfera por ambos lados, joven, ya no considero en esto, cuando igualo mis presiones, presión A es igual a presión B, ya no voy a considerar ¿qué? La atmósfera, porque se va a ir, se va a simplificar. Solo en este
problema lo estoy haciendo para explicarte que se desaparece. Porque no en todos los casos, joven, está abierto a la atmósfera. Puede ser que esto pudiera haber estado tapado acá, ¿sí o no? Entonces, algunos se me han mecanizado tanto que se olvidan que por el lado abierto está actuando ¿quién? La presión atmosférica. Si está abierto por ambos lados, ¿ya? A la atmósfera, entonces ahí sí ya no consideramos presión atmosférica. Pero si está cerrado por un lado, ahí sí, cuidado, joven, por el cerrado no estará la atmosférica, pero por el abierto sí, ¿cierto o no? Entonces seguimos, profe, muy bien, profe, qué bien, estoy aprendiendo, Luis. La presión hidrostática del líquido 2 simplemente sería, bueno, densidad, la presión hidrostática es densidad por gravedad por altura, ¿cierto? Como es del líquido 2, con acá 2 y la altura es 2 también, para recordar, para no confundir. Presión hidrostática sería densidad por gravedad por altura. Como es del líquido 1, será densidad 1 y de la altura 1. Profe, mira, la gravedad. ¿Cierto o no? Sí, profe, ya se fue. Entonces, seguimos. Densidad 2, no tenemos. Densidad 1, peor. Pero sí tenemos la relación, ¿cierto o no? Profe. Mira, me doy cuenta que aquí, profe, esto es una proporción, ¿cierto? Acá sería como 3K entre 1K. Entonces, la densidad 2 es K. Por la altura 2, la altura de este líquido 2 es 20 centímetros más H, 20 más H, ¿cierto? 20 más H, igual, la densidad 1, 3K, 3K, y la altura de 1, la altura del líquido 1, que está, acá está el punto B, sería este de acá, ¿qué viene a ser? H, profe, entonces acá sería H, entonces ahí mira, las K se van, momento, profe, le decimos, no las convertía a metros esto. Correcto, no lo convertía a metros. Pero sí, si te das cuenta, estoy comparando densidad, densidad, gravedad, gravedad, altura, altura. Como estoy comparando, no estoy hallando un valor, no estoy hallando una presión, ¿cierto? Sino que estoy acá en esta ecuación igualando. Si aquí yo le he puesto esta altura en centímetros, ¿en qué me saldrá la altura de la derecha? En centímetros. Si pongo esta altura en metros, ¿en qué me saldría la altura 1? En metros, ¿cierto? Simplemente tienes que tener cuidado, ¿sí? Que aquí las unidades sean las mismas. Si la densidad aquí es en gramos por centímetro cúbico, acá también tiene que estar en gramos por centímetro cúbico. No vayas a ponerlo acá en kilogramos y acá en gramos. No, cuidado, cuidado, ¿ya? Entonces, por esa razón no estoy transformando. ¿Ok? Entonces diré 20 más H es igual a 3H. Por lo tanto, este H pasa a restar, 2H es igual a 20 y H sería 10 centímetros. Ahí está, joven. Problema resuelto. Continuamos. Seguimos entonces, jóvenes, con la solución de los problemas. Llegamos al problema número 9. Me dice así: se muestran líquidos en reposo. Calcule la densidad del líquido 2. Vamos a encontrar la densidad de este líquido 2 y se muestra aquí el líquido 1 y 2 están en reposo. Dice, ¿cierto o no? O sea que están en equilibrio, ¿cierto? Vamos a analizar entonces. ¿Cómo podría determinar? ¿Por qué, jovencitos, estos líquidos no están a la misma altura? Por aspecto de su densidad, ¿cierto o no? Eso ha determinado la altura que han alcanzado en los ramales que son distintos. Pero sí, yo sé, joven, que por el principio de vasos comunicantes, dos puntos a la misma altura, que por debajo tienen el mismo líquido, por ejemplo acá este punto A y este punto B, que debajo tienen el mismo líquido verde, ¿cierto? ¿Qué va a ocurrir con ellos? Profe, van a tener la misma presión, o sea, la presión en A será igual a la presión en B, ¿cierto? Analizo y veo, ¿quién estaría presionando, profe? La atmósfera y todo el líquido azul. La B, la atmósfera y todo el líquido verde, ¿cierto? Pero como está abierto a ambos lados para la atmósfera, ya no la considero, ¿cierto? Que acabo de mostrar que se va a cancelar. Entonces en A simplemente estaría la presión hidrostática ejercido por el líquido 1, ¿cierto? Igual, en B solamente estaría la presión hidrostática ejercido por el líquido 2, ¿cierto? Presión hidrostática es densidad por gravedad por altura, entonces acá tendríamos densidad por la gravedad por la altura. Como es del líquido 1, sería densidad 1 y la altura de 1, ¿cierto? Igual, presión hidrostática de 2 sería densidad por gravedad por altura, ¿cierto? En este caso del líquido 2, porque si no, profe, se cancela, pero puedes anularse, no, cuidado, ¿ya? El que sí se cancela, el que se va es la gravedad. Entonces, joven, mira, voy a comparar simplemente densidad, altura. Lo único que tengo que tener cuidado, como la clave está en gramos por centímetro cúbico, que ubique bien las unidades de cada magnitud. Por ejemplo acá, densidad de 1, 1,2, ¿ya? Por la altura de 1. La altura del líquido 1, profe, es 10. Profe, no tenés que transformar
a metros, no, como estoy comparando aquí, si acá estoy poniendo en gramos por centímetro cúbico, densidad 2 en qué va a salir, en gramos por centímetro cúbico. Si la altura 1 he puesto en centímetros, la altura 2 también tendría que estar colocada en centímetros, ¿cierto? La densidad 2, la que estoy buscando. La altura 2 sería este de aquí. No tenemos, profe, ya no sale, no, cuidado, ¿cómo que no sale? Si todo vale 10, ya saca 4, esto sería 6 centímetros, ¿cierto? Entonces, como aquí por 6 centímetros, acá también tendría que estar en centímetros, ¿ok? Pero usted hace, dice el profe, 1,2 por 10, 12, entre 6, 2. La densidad del líquido 2 sería 2 gramos por centímetro cúbico. ¿Por qué sale en gramos, profe? Debe ser en kilogramos. No, sale en gramos porque aquí lo acabo de colocar en gramos, ¿cierto? La densidad 1,2 gramos por centímetro cúbico. Bien, pasamos al problema número 11. Me dice de esta manera. En el sistema, la tensión de la cuerda es de 30 newton. Calcula el valor final de la tensión luego de calentar el bulbo donde la presión se incrementa en 20 kilopascales. ¿Ok? Mira, la presión o la tensión inicial en esta cuerda, al inicio, joven, acá cierto, ¿no? Acá hay una tensión que está jalando hacia abajo, ¿cierto? Hay una tensión. Voy a anotar acá. La tensión al inicio, tensión inicial, entonces, según el enunciado, me dice es de 30 newton. En el sistema, la tensión de la cuerda es de 30 newton, ¿ve? Al inicio. ¿Por qué digo al inicio? Porque dice que se calienta este bulbo, donde hay gas, ¿cierto? Se calienta y experimenta una variación de presión de cuánto, dice ahí, jovencitos, de 20 kilopascales. Experimenta esa variación. Entonces, si yo caliento, joven, ¿cierto? Caliento un gas, lo que va a suceder con el gas es que va a querer expandirse, ¿cierto? Por eso se incrementa la presión en el gas, jovencitos. ¿Ya? Y me dice, después de calentar se incrementa 20 kilopascales, dice, calcula el valor final de la tensión. Me está pidiendo la tensión al final. ¿Por qué, profe, se va a incrementar? ¿Por qué se va a aumentar, profe? Claro, porque usted sabe, le acabo de enseñar, por el principio de Pascal, que la variación de presión se va a transmitir a todos los puntos del fluido, ¿cierto o no? Entonces, aquí también va a aumentar en el líquido azul, ¿ve? Entonces se va a ir transmitiendo y aquí también, en este punto, aquí va a tener un incremento de presión. ¿Cuánto va a ser el incremento de presión, profe? Sería 20 kilopascales, porque la misma se va a transmitir, esa variación de presión se va a transmitir por todo el fluido, ¿cierto? Y si aumenta, o sea, si aumenta, ¿qué va a suceder? Va a querer este pistón salirse hacia arriba, ¿cierto o no? Mira, ¿ve? Esto se expande, va a aumentar su presión y ¿qué va a hacer? Va a querer empujar hacia arriba. Por ende, la tensión va a cambiar, ¿cierto? Entonces, yo sé, al final, joven, digamos acá, en el punto 1 y en el punto 2 acá, como pertenecen al mismo fluido, ¿cierto? La variación de presión en 1 es igual a la variación de presión en 2, por el principio de Pascal, ¿cierto o no? Por el principio de Pascal, lo voy a anotar para recordarte, ¿ya? Por el principio de Pascal, establece que la variación de presión en 1 es igual a la variación de presión en el punto 2, ¿cierto? ¿Cuál es la variación de presión en el punto 1? 20 kilopascales, 20 por 10 al cubo pascales, ¿cierto? Y la variación de presión tendría que ser, joven, en el punto 2 de esta fuerza, ¿sí o no? Entonces la variación de presión, o sea, presión es fuerza entre área, ¿sí o no? En este caso, la variación de presión sería variación de la fuerza entre el área. Claro, porque si va a variar qué cosa, para que varíe la presión, ¿qué tendría que variar? ¿La fuerza o el área? Los dos, profe. En este caso, joven, el área se mantiene constante, ¿cierto? Entonces necesariamente, ¿quién ha variado? Ha variado la fuerza. Muy bien, entonces de acá, 20 por 10 al cubo es igual. La variación de la fuerza será pues la tensión al final menos la tensión al inicio. Y el área, según el dato, 5 centímetros. Ahí sí vas a tener cuidado, joven. Acá hemos puesto en pascal, señor, porque me decía 20 kilopascales, pero 20 kilopascales vale 20 por 10 al cubo pascales. Entonces, como yo quiero que me salga pascales, este área tiene que estar expresado en metros cuadrados. Y joven, un centímetro cuadrado, ¿cuántos metros cuadrados es? Profe, centi es 10 a la menos 2, elevado al cuadrado sería 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces, el área
que 5 centímetros cuadrados sería 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ojo con las unidades. Ahí sí tienes que tener cuidado con las unidades. Entonces, joven, este 5 por 10 a la menos 4 pasa a multiplicar 5 por 20, 100, ¿cierto? 10 a la menos 4 por 10 al cubo sería 10 a la menos 1. Por 100 simplemente sería 10. 10 es igual. Tensión final, eso estoy buscando. Menos la tensión inicial. Profe, al inicio me dice era 30. Por lo tanto, después de calentar el gas, la tensión final sería 40 newton. Porque 30 pasa a sumar 40 newton. Ahí está, joven. Problemita de principio de Pascal. Vamos al problema número 12. Dice así. Sabiendo que la presión atmosférica se puede expresar como 760 milímetros de mercurio, calcule la presión del gas en el tubo con ramas comunicadas. Ah, ya, me está pidiendo encontrar la presión del gas. ¿Cuánto vale? Sabiendo que la presión atmosférica es, joven, 760 milímetros de mercurio. Ya chequé. ¿Ok? Y también me dice que este H es 0,19 metros. ¿Ok? 0,19 metros. Entonces veo por este lado que hay una mayor altura de mercurio que por esta rama, ¿cierto o no? Pero lo que sé es que en un tubo, ¿cierto? Aquí los puntos están a la misma altura y que por debajo tienen el mismo líquido, ¿cierto? Dos puntos a la misma altura que por debajo tienen el mismo líquido. ¿Qué sucede con esos puntos? Tienen la misma presión. Entonces la presión en 1 es igual a la presión en 2. ¿Cierto? Así, profe, sí. Entonces, al punto 1, ¿qué presión estaría soportando? Profe, en primer lugar la del gas. Ah, ahí está, por ahí lo voy a calcular, ¿cierto? No, presión del gas. Más, joven, la presión hidrostática, ¿cierto? En este caso del mercurio, de toda esta columna, sino más presión hidrostática. Toda esta columna que está por encima pues, del líquido del punto 1, todo eso está ejerciendo una presión hidrostática. Y en el punto 2, profe, no hay nada en el punto 2, profe, cero. Cuidado, cuidado, por favor. No te olvides, si está abierta la atmósfera, ¿qué está soportando? La presión atmosférica. Profe, pero al otro lado de presión atmosférica, no, está cerrado, profe. Ah, pero profe, ¿en cuántos problemas no se considera atmosférica? Cuando estaba abierto por ambos lados, ¿cierto? No, ya expliqué eso al detalle. Entonces, al punto 2, le está presionando, o está soportando la presión atmosférica. Ahí está, joven. Entonces, vamos aquí. Vamos por columna de mercurio, la presión del gas. La presión hidrostática, hemos dicho que es la presión que ejerce esta columna, ¿sí o no? ¿Y cuánto es la altura de esta columna? Profe, 0,19 metros. ¿En milímetros cuál sería? Un metro tiene 1000 milímetros. Entonces por 1000 sería 190 milímetros. ¿De qué? La altura pues, de mercurio. Ah, profe, entonces la presión hidrostática es 190 milímetros de mercurio, ¿sí o no? Esta es la presión hidrostática, la columna de mercurio, güey. Si alguien decía, profe, ¿por qué dicen que la presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio? Se refiere, joven, ¿cierto? A un manómetro de mercurio cuya columna va a alcanzar 760 milímetros a nivel del mar. Por eso se dice de esta manera. Entonces, ¿cuánta es su presión hidrostática aquí en columna de mercurio? Es la altura, güey. ¿Cuánta es la altura? 190. Y la presión atmosférica, profe, 760, ¿cierto? Milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuánto valdría la presión del gas? La presión del gas, profe, este pasa a restar, te resta, ¿cierto? Me quedaría, profe, acá 570 milímetros de mercurio. Pero en la clave no está en milímetros de mercurio, está en atmósferas. Y ahora, profe, usted sabe, joven, le enseñé en la teoría, que la presión atmosférica, una atmósfera, ¿a cuánto equivale a nivel del mar? Profe, a 760 milímetros de mercurio, ¿cierto o no? Y convertimos, pues, ya sabes, se multiplica por lo que quieres y se divide en lo que tengo. ¿Qué cosa quiero? Atmósfera, entonces diré, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, ¿cierto? Porque nuestra clave está en milímetros de mercurio. Entonces, profe, acá se va a milímetros de mercurio.
será esta bola con esta bola, ¿cierto? ¿Qué más le sacamos, profe? Sácale pues 19ava. 19ava 3, 19ava 4. Por lo tanto, ahora sí, la presión del gas en este caso sería 3/4 de atmósfera. ¿Cierto? Ahí está, jovencito. Esa sería la presión del gas. Continuamos, no te despegues. Ahora vamos a las fuerzas de empuje, jóvenes. Seguimos con la solución de los problemas. Esta vez pasamos a la segunda parte de nuestra práctica que comprendería al principio Arquímedes y la fuerza de empuje. Así que atentos al problema número 4. Dice, un bloque cúbico de madera de 30 centímetros se coloca suavemente en una piscina con agua. Determine la altura del cilindro que sobresale del agua. O determine la altura del cubo sería, ¿no? Entonces un bloque cúbico, joven, de madera, ¿ya? Se coloca lentamente en agua. Entonces, usted sabe por experiencia, ha visto que la madera flota, ¿cierto? Y por cierto, joven, ¿de qué depende de que un cuerpo flote o se hunda? De su peso, profe. No. En realidad, joven, por ejemplo, si fuera de su peso, decía, ¿no? En la teoría te decía, ¿quién pesa más? ¿Un buque de guerra o una moneda de un sol? Ah, profe, el buque. Entonces, ¿por qué no se hunde? La moneda yo dejo caer en el agua, se hunde, ¿cierto? Pero el buque, que pesa muchísimo más que una moneda, flota. Entonces no depende de su peso, sino de la densidad del cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre, joven? Si la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del líquido, se va a hundir. Si la densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido, va a flotar. Por ejemplo, en este caso, mi problema dice que la densidad de la madera, o sea, de este bloque, es de 800 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuánto es la densidad del agua? Ah, profe, la densidad del agua no nos da, profe, falta ese dato. Y no te van a dar porque es algo que debes memorizar. Es 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces veo que la madera es menor, ¿ve? 800 es menor que 1000. Por lo tanto, va a flotar con una parte del cuerpo fuera. Si la densidad del cuerpo fuera mayor a 1000, por ejemplo, a 1200, va a hundirse. ¿Cierto o no? Ah, depende de la densidad. En este caso, si se coloca el bloque cúbico de 30 centímetros de lado, o sea, su lado mide 30 centímetros, es un cubo, ¿cierto? De arista, en el caso de 30 centímetros. Me pregunta, ¿con qué altura flota? O sea, ¿qué altura por encima del agua está? ¿Cierto? O sea, eso me preocupa poner ese X, ¿ya? Entonces, en este caso, jovencitos, ¿cómo podría determinar esa altura? Profe, ¿será geometría? No, pero tiene que ver con sus condiciones físicas, ¿cierto o no? Tiene que ver con su densidad. Y jovencitos, digamos, ¿no? Estrictamente hablando, va a depender también de qué, de las fuerzas que están actuando aquí o no. ¿Por qué flota en última instancia? Porque aquí hay un peso. El peso lo debería llevar hacia abajo, ¿cierto? Acá estaría actuando la fuerza de gravedad. Y este peso debería llevarse hacia abajo. ¿Pero por qué no se hunde? Porque si hablamos de fuerzas, aquí estaría siendo compensado ¿por quién? Por la fuerza de empuje, ¿cierto? Entonces digo, como flota, como ese bloque está flotando, como flota, jovencitos, diré, la fuerza de gravedad será igual a la fuerza de empuje en este caso, ¿cierto? Entonces, recordamos, la fuerza de gravedad, profe, es masa por gravedad. Y el empuje, profe, densidad del líquido por gravedad por volumen de cuerpo sumergido, ¿cierto? Profe, la gravedad se va, sí, se va. Masa, no tenemos, profe, ya fue el problema. No. Pero sí lo podemos determinar, pero algo de la densidad. Tú tienes que pensar, oye, la masa está relacionada con la densidad. Usted recordará que le enseñé que la densidad es masa entre volumen. Entonces, la masa, ¿qué será igual? Profe, te pasa a multiplicar densidad por volumen. Quiere decir que esta masa de aquí, joven, es la densidad, vamos a poner acá, del cuerpo, por el volumen del cuerpo, ¿cierto o no? Sí, profe, entonces, igual a la densidad del líquido, en este caso el líquido es agua, y por el volumen de cuerpo sumergido. Entonces reemplazamos, densidad del cuerpo, en este caso la madera, que sería 800. Volumen del cuerpo, como es un cubo, sería, ¿cierto? El lado del cubo sería 30 elevado al cubo, ¿ok? Igual, densidad del agua sería 1000 por el volumen del cuerpo sumergido. Oye, es una parte. Entonces, ¿cómo haría esta parte? Es un paralelepípedo, ¿cierto? Sería el área de su base que sería 30 al cuadrado, ¿cierto? 30 al cuadrado por la altura. ¿Cuál sería la altura? Si todo medía 30, su altura aquí sería 30 menos x, ¿cierto o no? Hasta aquí.
Profe, sería 30 menos X. Muy bien, eso sería el volumen del cuerpo sumergido. Bueno, usted ya tiene mayor dominio que yo en las operaciones matemáticas. Por ejemplo, pues si no 30 al cuadrado, acá 30 al cuadrado me queda simplemente 30, ¿cierto? Profe, 3 ceros, 1, 2, 3, 3 ceros, ¿ya? ¿Qué me quedaría entonces? Profe, me quedaría así. 8 por 3, 24, que es igual, acá me quedaría a 30 menos X, ¿cierto? Por lo tanto, X será igual a 6 centímetros. ¿Por qué? Porque ese 30 que estaba aquí, estaba porque en centímetros, ¿cierto? Ahí está, joven. Bueno, en la parte matemática sé que tienes más dominio que yo para hacer la operación, ¿ya? Entonces, otra observación es decir, profe, ¿no tenías que transformar esto a metros? No, 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 como estoy comparando, mira, densidad, densidad, volumen, volumen. Entonces, si aquí el volumen está en centímetros cúbicos, aquí también tendría que estar en centímetros. Lo único que tengo que tener cuidado es que en ambos lados, tanto en la izquierda tengo que poner, y en la derecha tengo que poner las mismas unidades, ¿ya? Muy bien, jovencitos, pasamos al problema número 11. Dice, o 11, digo 9. Profe, estás corriendo mucho, dice, ¿no? Vamos al problema número 9. Una esfera de 3 kilogramos tiene un peso aparente de 20 newton cuando se introduce en agua y 15 newton cuando se introduce en un líquido desconocido. ¿Cuál es la densidad en gramos por centímetro cúbico de este líquido? A ver, entonces me habla de una esfera que está sumergida en agua, ¿cierto? En H2O. Y en otro líquido desconocido, no sé. Un líquido X le voy a poner, ¿ya? Un líquido X. Me dice lo siguiente, joven, que esa esfera sumergido en agua, es una esfera de 3 kilogramos de peso aparente, 20 newton cuando se introduce en agua y 15 newton cuando esté en este líquido, ¿ya? Me pide determinar cuál es la densidad de este líquido. A ver, veamos. Yo lo he dibujado de esta manera, ¿cierto? Cuando la esfera está colgado, acá en un dinamómetro, si estuviera colgada en el aire, ¿qué cosa lee? El peso real, ¿cierto? Pero cuando está sumergido en el líquido, ¿qué va a leer? Profe, aquí tendríamos, en el dinamómetro tendríamos el peso aparente, ¿cierto o no? Y cuando está en agua, dice, el peso aparente es 20 newton. Ahí está, 20 newton. ¿Cuánto sería su peso real? ¿Cuánto sería su peso real, joven? El peso real será igual. Si te digo, en el dato me dice que la masa es 3 kilogramos y la gravedad es 10, 3 por 10 sería 30. Entonces, el peso real, profe, acá sería 30 newton, ¿cierto o no? ¿Y qué más? Como está sumergido en agua, acá tendríamos el empuje. Le vamos a poner empuje 1, ¿ya? Para diferenciarlo bien. En cambio, cuando está en el líquido X, dice el peso aparente, entonces acá, ¿no? Este dinamómetro le da el peso aparente. ¿Es cuánto? 15 newton me dice, ¿no? El peso aparente es 15 newton. ¿Cuánto será el peso real? Eso no va a cambiar, ¿cierto? Porque el peso real depende de su masa. El peso real, ya que su masa es 3 por gravedad 10, sería 30 newton. Y acá estaría el empuje 2. En ambos casos estaría manteniéndose en equilibrio, ¿cierto? ¿Cuánto vale el empuje? Simplemente por compensación de fuerza, joven. El empuje 1 será igual. Usted analiza y dice, no, profe, en este caso, mira, si 30 para abajo, para arriba tiene que ir 30 newtons, si no tengo 20, el empuje 1 sería 10 newtons, ¿cierto? Mira, mire, para abajo está yendo 30 newtons, para arriba tiene que ir 30 newtons para el equilibrio, si no, como tengo 20 acá en la cuerda, el empuje tendría que ser 10. Lo mismo acá. Si para abajo está yendo 30, para arriba tiene que ir 30 newtons para el equilibrio. Si tengo 15, el empuje 2 tendría que ser igual a 15 newtons, ¿cierto? A 15 newtons para compensar. Cuando si para abajo hay 30, para arriba 30, tengo 15, tendríamos 15, joven. Entonces, jovencito, diríamos acá, profe, el empuje, por cierto, es densidad de líquido por gravedad por volumen de cuerpo sumergido, ¿cierto o no? Entonces, el empuje 1 será la densidad de agua, ¿cierto? Por la gravedad, por el volumen del cuerpo sumergido, es toda la esfera. Eso sería igual a cuánto dice, profe, a 10. En cambio, el empuje 2 será, aplicando la misma ecuación, densidad de líquido, ahora sea, densidad de X, por la gravedad, por el volumen del cuerpo sumergido. ¿Cuánto es eso? 15, ¿cierto o no? Sí, profe. Es profe, entonces divídelo. Ya viene la matemática. Ya dije, tú debes tener más dominio que yo, ¿cierto? Profe, gravedad por volumen del cuerpo sumergido se baja. Me quedaría densidad del agua 1000, ¿cierto o no?
entre, ya he dicho, del agua tiene que ser de memoria, 1000 kilogramos por metro cúbico, entre la densidad del líquido X, de ese líquido desconocido, que es igual. Porque acá le podemos dar quinta, ya saca entre quinta 2, quinta 3. Entonces, entre 2 tercios. Por lo tanto, joven, la densidad de ese líquido desconocido tendría que ser igual a ¿cuánto? 3 por 1000, 3000, entre 2, 1500 kilogramos por metro cúbico. Ahí está, joven. Problema resuelto. Pasamos entonces al problemita número 11. Dice así: un bloque cúbico de madera que se encuentra en reposo sobre la superficie libre de agua contenida en un recipiente. Si se desea que el bloque se sumerja 3 centímetros más, de tal forma que nuevamente se encuentre en reposo, ¿qué masa en gramos debe presentar la piedra que colocaremos suavemente sobre la superficie? A ver, jóvenes, me dice un bloque cúbico que tiene, por cierto, 10 centímetros. ¿Ya? 10 centímetros, un bloque cúbico de madera que tiene 10 centímetros de arista, así. Entonces, está flotando, joven, en el agua, ¿cierto? Si queremos, dice el jovencito acá, ¿no? Si se desea que el bloque se sumerja 3 centímetros más, o sea que se hunda más, ¿cuál es la masa en gramos de la piedra que debo colocar? Se va a hundir, ¿cierto o no? Si antes, por ejemplo, estaba hundido una distancia X, ¿cierto? Ahora, ¿qué distancia va a estar hundido? A X más 3 centímetros, ¿cierto o no? X más 3 centímetros. Aquí la base obviamente va a tener un lado de 10 centímetros, va a seguir siendo el lado de la base 10 centímetros, ¿cierto? Entonces, en ambos casos va a estar en equilibrio. Acá en equilibrio, acá en equilibrio. Oye, si está en equilibrio, entonces, jovencitos, la fuerza resultante ¿cuánto es? 0. Y aquí hay una fuerza que involucra este volumen, esta distancia que está aquí, ¿o no? Ah, sí, profe, la fuerza de empuje. Ah, entonces analicemos, pues. En el primer caso, tendríamos acá, vertical hacia abajo. Aquí tendríamos, profe, la fuerza de gravedad, ¿cierto? Y vertical hacia arriba estaría una primera fuerza de empuje, ¿cierto? Porque va a ser distinto, pues, porque la fuerza de empuje, ¿de qué depende? Profe, de la densidad y del volumen del cuerpo sumergido. Acá es X, acá va a ser mayor, ¿cierto? Pues aquí también será otra fuerza de gravedad, porque ya le hemos incluido, joven, le hemos incluido la masa de la esferita, ¿cierto? Ah, sí, profe, ya entonces será, o si quieres también por separado, ¿no? Puedes decir, profe, sí. Vamos por acá entonces. Sería la fuerza de gravedad del cubo, vertical hacia abajo, la fuerza de gravedad del cubo, creo que es así, y acá la fuerza de gravedad de la esferita. Vamos a poner acá ya, 2. Y obviamente acá tendríamos otra fuerza de empuje, un empuje 2. ¿En ambos casos está en equilibrio o no? Ah, sí, profe, en ambos casos está en equilibrio. Quiere decir que aquí el empuje 1 es igual a la fuerza de gravedad. Mientras que por aquí este empuje 2 tendrá que ser igual a la fuerza de gravedad del cubo, ¿cierto? Más la fuerza de gravedad de la esferita. Y ahí, en esa fuerza de gravedad de la esferita está la masa, ¿cierto o no? Lo que tengo que determinar. Entonces, joven, para poder hallar esta fuerza de empuje 2, yo necesito conocer el X. ¿Y dónde encuentra este X? Aquí, mira, joven. Al final, el empuje, ¿qué es? Densidad por la gravedad por volumen de cuerpo sumergido, ¿cierto? Y la fuerza de gravedad de la esfera, o del cubo, sería masa por gravedad. Entonces va aquí, gravedad con gravedad se va, ¿cierto? Ah, profe, sí. Entonces, joven, diremos acá, la densidad del líquido, en este caso es agua, tendría que ser 1000 por el volumen de cuerpo sumergido. Entonces acá sería, profe, el cuerpo sumergido es esto que está aquí, ¿cierto? Sería un paralelepípedo, sería área de la base por la altura, entonces sería 10 al cuadrado por X, ¿cierto o no? Por X. Igual, la masa, profe, no tenemos, sí tenemos, sería densidad del cubo por el volumen del cubo, ¿cierto o no? Por todo su volumen, ¿ok? Entonces, profe, ponemos acá, puedes operar y dice, no, profe, acá sería 1000, vamos a hacer 1000 por 10 al cuadrado por X, reemplazamos. Nos da en el dato la densidad del cubo, joven, ¿cuánto vale? Dice, la densidad del cubo vale, es madera, densidad de la madera, en este caso vale 200 kilogramos por metro cúbico. Entonces pondré aquí, profe, sería su densidad 200
por el volumen de todo el cubo, o sea, de todo el cuerpo, porque masa que es igual densidad por volumen, ¿cierto o no? Entonces, por todo sería 10 al cubo, ¿cierto? 10 al cubo. Muy bien, joven. Entonces usted opera y dirá, no, profe, acá, este 10 al cubo, con un 0 más se va, ¿cierto o no? Entonces, X, ¿cuánto saldría? X saldría 2 centímetros. X vale 2 centímetros. Ahora, reemplazamos en el segundo caso, joven, en el segundo caso. Diremos, el empuje, como usted conoce, es densidad de líquido por la gravedad por volumen de cuerpo sumergido, ¿cierto? Igual, otra vez, la masa por la gravedad del cubo, ¿cierto? La masa del cubo, más, en este casito es la masa de la esfera. Ya le voy a poner acá un M mayúscula, ¿ya? Para diferenciarlo. Luego están sumando así, M con M, 2N, ¿no? Un M mayúscula por la gravedad, ¿cierto? Entonces, en todos los casos, joven, se va la gravedad. Ojo, nota, joven, nota que en el problema dice hallar esta masa en gramos. Entonces, vamos a llevar la densidad entonces en gramos y el volumen en centímetros cúbicos. Entonces, la densidad del agua en gramos sería 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, acá tendríamos, profe, la densidad 1. Volumen del cuerpo sumergido, o sea, lo que está acá abajo, ¿cierto? Sería área de la base, que sería, profe, 10 al cuadrado, porque es un cuadrado, o sea, 10 por 10, por la altura, en este caso, ya no es x más 3, x vale 2, porque hemos determinado que x vale 2, entonces x más 2 es 5 centímetros, o sea, por 5, ¿cierto? Es igual a la masa, y eso que estoy buscando, la masa, que sería, profe, en este caso, densidad del cuerpo, en el cubo, ¿cierto? Por el volumen del cubo, más la masa que estoy buscando, ¿ok? Entonces tendríamos acá 5 por 10 al cuadrado. Ahora, la densidad del cuerpo, profe, 200. Pero recuerda que quiero que salga en gramos, y aquí colocar ya en gramos por centímetro cúbico. ¿Cómo llevo esto a gramos? Divido entre 1000, profe, sería 0,2 gramos por centímetro cúbico. Entonces pongo acá 0,2. El volumen, profe, 10 al cubo, pues sería entonces 10 al cubo, ¿cierto? Más la masa de esa esfera que estoy buscando, que está en gramos, ¿cierto? Entonces, si operamos, acá tenemos 500, 10 al cubo sería por 0,2, 200. 500 menos 200, la masa sería 300 gramos. Por lo tanto, ahí está. Hay que tener cuidado siempre con las unidades, joven, ¿ya? ¿Por qué le he trabajado en gramos por centímetro cúbico? Porque en el problema decía que hay la masa, pero en gramos, ¿cierto? Por favor, mucha atención con eso. Bueno, jóvenes, espero que les haya agradado esta clase. Espero sus comentarios, el like si les gustó y que lo puedan compartir. Y suscríbanse al canal para seguir viendo más contenido.